Esta es nuestra cuarta sesión. En la primera sesión estuvimos viendo, bueno, pues cuál iba a ser todo el programa del seminario. El pasado 9 de mayo estuvimos viendo la organización del despacho, lo digo porque las Open Class están subidas y es interesante que les echéis un vistazo si os habéis perdido algo, en el que os hablamos un poco de la gestión del tiempo, la importancia de los medios humanos y materiales también, y orientación laboral y currículum, que es una parte que tanto si vamos a ejercer por cuenta propia como si vamos a ejercer por cuenta ajena, pues tenemos que tener bastante cuidado. Y el pasado 30 de junio, claves para fijar los objetivos del despacho, que lo estuvimos viendo con Carlos Lamela, pues saber que para cualquier profesión que vayamos o para cualquier actividad que vayamos a emprender es necesario marcar unos objetivos, una estrategia, etcétera. Igualmente está subida en la Open Class y bueno, os animo a que le echéis un vistazo. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues es una asignatura que suele ser un poquito más tediosa que otras. El apasionante mundo de la fiscalidad. Exactamente. Como dice nuestro compañero Jorge Chicote, al que os presento, es compañero nuestro también de la Mutualidad de la Abogacía. Él es nuestro responsable de servicio de información al mutualista, pero además también es nuestro experto fiscal. Así que de esto sabe un poquito, además también es abogado, o sea que nos va a poder solucionar muchas dudas de las que tenemos. Sabemos que es una materia, la de la fiscalidad, que muchas veces dejamos como para el final porque son cosas que creemos que no vamos a tener que usar así a bote pronto en cuanto terminamos nuestra carrera, pero sin embargo yo creo que es importante que las conozcamos. Y bueno, antes de entrar digamos en detalle de lo que es la fiscalidad a la que está sujeta la abogacía, una duda muy frecuente dentro de los abogados ¿es distinta a la de cualquier otra actividad económica? Bueno, antes que nada, pues hombre, agradeceros a ti y a UNIR que hayáis contado conmigo para esta sesión. Y en cuanto a lo que me preguntabas, pues en principio no. Es decir, como profesión está sujeta a los mismos tributos, a la misma fiscalidad que cualquier otra profesión. Lo que sí que tiene incidencia en la tributación de los abogados es la forma en la que estos ejercen su profesión. Es decir, la pueden ejercer por cuenta ajena, la pueden ejercer por cuenta propia o la pueden ejercer de forma colectiva. Entonces, en función de cuál sea la forma que escojan para el ejercicio profesional, pues bueno, su fiscalidad será muy diferente, incluso estarán sujetos a distintos tributos. Vale. ¿Existe alguna particularidad tributaria de los ejercientes por cuenta ajena en relación al resto de los trabajadores bueno, pues dependientes? A ver, la relación de los abogados que trabajan por cuenta ajena, aunque la normativa de seguridad social la califica como una relación especial, en realidad, desde el punto de vista fiscal no tiene grandes diferencias con cualquier otro trabajador dependiente. Es decir, en principio, la mayor parte de las obligaciones tributarias pues corren a cargo del empleador, ¿no? de la empresa, del despacho que contrata a este abogado. Entonces, en principio, no, de cara, digamos, a lo que es el inicio de la actividad, pues bueno, tendría poca trascendencia la fiscalidad. Otra cosa es que es una opción muy interesante de ejercicio, pero no tiene particularidades fiscales. Vale. Hablando del ejercicio individual de la abogacía, ¿a qué impuestos está sujeta la actividad individual de los profesionales de la abogacía? De los que ejercen por cuenta propia, ya pasando a los que ejercen por cuenta propia, sí. Bueno, el IRPF, que es común a los que ejercen por cuenta ajena, pero evidentemente gestionado de otra forma, y el IVA, que este sí que es exclusivo de los abogados que ejercen por cuenta propia, pero también de los que lo hacen de forma colectiva, es decir, a través de una sociedad mercantil o una sociedad profesional. Entonces, en cuanto al impuesto más importante al que tiene que hacer frente un abogado que ejerce su profesión por cuenta propia es el impuesto a la renta de las personas físicas. Bueno, y centrándonos un poco en este impuesto, ¿qué cantidades están sujetas al IRPF? A ver, lo primero que hay que decir del IRPF es que es un impuesto directo, es decir, es un impuesto personal, es un impuesto que va ligado a la persona, ligado al profesional. Entonces recae sobre los rendimientos de las actividades económicas, que sería un equivalente a lo que son los rendimientos del trabajo para un trabajador dependiente. También se tiene en cuenta el saldo positivo, si lo hay, de pérdidas y ganancias patrimoniales, y luego determinadas imputaciones de renta que la ley liga a algunas circunstancias. Es decir, te presume que has obtenido una renta por el hecho de hallarte en una situación determinada. También, bueno, hay que tener en cuenta que es un impuesto estatal, pero está parcialmente cedido a las comunidades autónomas, lo cual quiere decir que no en todas partes se paga lo mismo, incluso en determinados territorios, los territorios forales,
las tres provincias vascas y en Navarra, está completamente cedido, se rige incluso por una ley distinta, que no es la ley 35/2006, que sería la general de todo el Estado, con lo cual las diferencias pueden incluso ser mayores. Vale. ¿Cómo se haría el cálculo, o sea, cómo se calculan las cantidades sujetas al impuesto? Porque esto yo creo que es una de las partes que más dudas genera en los normal de que la sea así abogacía. es normal que sea así porque en realidad es más complejo de lo que parece. Es decir, teóricamente lo que estamos grabando son las rentas. Al estar grabando las rentas, pues cualquiera podría pensar que las rentas son equivalentes a los ingresos. Bien, pero en realidad no son las rentas lo que se graba, sino el rendimiento neto, que está constituido por los ingresos a los cuales debemos de traer los gastos que se pueden deducir. ¿Vale? Eso sería digamos, lo que estaría realmente grabado. Y esto se puede calcular de diferentes maneras, ¿eh? Sí. Es decir, la ley prevé concretamente 3 sistemas para el cálculo de este rendimiento. La estimación directa, que se basaría en la documentación que aporta el contribuyente. La estimación objetiva, que es para determinado tipo de negocios en los que bueno, pues ahí se aplican magnitudes o datos predeterminados que nos llevan a hacer presunciones sobre la renta obtenida, y luego está la indirecta, que es cuando no es posible estimarlo de forma directa y la administración, ¿por qué? Pues porque el contribuyente o bien se niega a colaborar o bien no dispone de la documentación necesaria. Entonces, pues la administración lo que hace es utilizar determinados signos externos, ¿vale?, a los cuales asocia esas rentas. Sería, digamos, de alguna manera, es un método que te impone la administración en determinadas circunstancias. Vale. Cuando hablamos de abogados por cuenta propia. ¿Estos deben usar alguno en particular? ¿Es recomendable que usen uno más que otro? ¿O? Lo normal es que usen el de estimación directa, ¿eh? Es decir, en principio se trata de una actividad profesional en la que sus ingresos son documentables. Entonces, bueno, a su vez, la estimación directa tiene 2 modalidades, la normal y luego la simplificada, que es una modalidad por la cual pueden optar aquellos que tengan una cifra de negocio neta inferior a 600.000 euros. Vale. Pero bueno, es optativo. Bueno, es optativo, siempre nuestro experto nos recomienda la estimación directa por lo que ha explicado y yo creo que es algo a valorar. En principio, a ver, bueno, la simplificada tiene algunas particularidades, pero vamos, en principio casi todos suelen hacerlo por estimación directa normal. Vale. Entrando un poquito más en detalle, parece claro que los ingresos de estos profesionales, cuando hablamos de abogados ejercientes por cuenta propia, provienen fundamentalmente de los honorarios profesionales que facturan. Pero, ¿cuáles? Porque esto es otra de las cosas que muchas veces creemos que podemos meter como un gasto deducible. Los gastos deducibles. Y nos encontramos muchísimas veces en televisión, bueno, pues ha imputado a tal porque se ha metido como gasto deducible algo que no debería haberse metido como gasto. Esto es importante tenerlo muy claro. Efectivamente. A ver, en principio, en el método de estimación directa, los gastos se calculan con carácter general siguiendo las normas del impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, luego, como después hablaremos un poco del impuesto de sociedades, pues lo describimos un poco con carácter general. No obstante, en relación al IRPF, digamos, a los gastos deducibles en el IRPF, sí que hay algunas particularidades que afectan solo a los que tributan en este impuesto y que serían las más importantes, ¿eh? Por ejemplo, que no se pueden deducir las aportaciones a planes de pensiones o a sistemas complementarios que tengan no se los pueden deducir, que tengan contratados con mutualidades de previsión. Sin embargo, si en lugar de cotizar en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, donde se podrían deducir las cuotas, cotizan en una mutualidad de previsión como alternativa, es decir, en aquellos supuestos en que la ley prevé que la mutualidad de previsión exima de la obligación de causar alta en el RETA, entonces se pueden deducir las cuotas, el total de las cuotas que aportan a su mutualidad de previsión con un máximo que puede llegar a la cotización máxima por contingencias comunes en el sistema público. ¿Que ascendería? Este año en concreto, para el año 2019, a 13.822 euros. Vale. Antes lo comentábamos también que una duda muy común es si dentro de este total que se deduce como gasto de actividad se puede meter la parte de planes de pensiones privados. No hay que confundir con la reducción que puedes hacerte por aportaciones a sistemas de previsión social, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, tal, por un importe máximo de 8.000 euros, al menos en territorio común, y que esto es aplicable a cualquier contribuyente, con independencia de que sea pues, autónomo o trabaje por cuenta ajena.
Vale. ¿Vale? Con respecto a los gastos. Luego bueno, también si tienes a tu familia trabajando contigo, también te puedes deducir las retribuciones que les pagas siempre y cuando convivan contigo, trabajen contigo y la retribución que tengan asignada sea la normal en función del trabajo que están realizando para ti. Y los gastos de seguro de enfermedad de tu esposa y de tus hijos, siempre que también convivan contigo. Hay un límite, me parece. 500 euros con carácter general por cada persona, 1.500 si tienen una discapacidad. Vale. Luego, los gastos. Que era esta parte de que normalmente se confunde bastante de... A ver, hay muchísima... Si forma parte de tu actividad, Hay muchísima casuística, ¿no? Entonces hemos oído hablar del barco, el jardín, el coche, la furgoneta... Sí, yo me compré un apartamento en la playa porque era donde desarrollaba mi actividad. No, claro, estaría muy bien. Bueno, entonces, sin entrar en esta casuística, es muy larga, no podríamos, pero deben reunir un triple criterio, ¿vale? Deben estar justificados, deben estar contabilizados y, lo más importante, deben ser necesarios para la obtención de los ingresos. ¿Cómo interpretamos que el hecho de que sean necesarios para la obtención de los ingresos? Hombre, normalmente Hacienda siempre te seguirá un criterio restrictivo. Por eso te decía que no quería entrar en el caso concreto, ¿vale? Porque además, bueno, se presta mucho, mucho a la broma. Se presta a la broma también. Pero bueno, teniendo en cuenta estas tres pautas, ¿no? Se supone que debería... En el caso de, antes hablábamos del régimen simplificado, hay una particularidad que es que existe un porcentaje de fijo de deducción que te puedes practicar de gastos de difícil justificación. Es decir, de no entrar en esa casuística, ¿no? Ya te establezco un porcentaje y ya no entramos en... Ya, vale. ¿Y un profesional? ¿Qué más tiene que tener en cuenta sobre este impuesto? Vale, una cosa muy importante, es decir, cuánto tengo que pagar cada año, es decir, la imputación temporal de los ingresos. ¿Cuándo se tiene que considerar que un ingreso se ha producido? También los elementos patrimoniales que están afectos a la actividad, fundamentalmente el despacho, si lo tienes en propiedad. Y luego coche, también igual, ¿no? También se podría usar. Los coches entrarían en esa parte en el otro, es decir, y luego ya están los pagos a cuenta, que serían las retenciones y los pagos fraccionados. Bueno, hablamos en cuanto a la imputación temporal de los ingresos, importante porque tampoco se sabe muchas veces en qué momento, cómo se determina el momento en que fiscalmente se considera que se ha ingresado una cantidad. El criterio normal es el llamado, es un poco como el que sigue el impuesto de sociedades, ¿no? El criterio del devengo contable, es decir, el criterio en el que nace, o sea, el momento en el que nace la obligación de pagar. Sin embargo, existe la posibilidad para estos profesionales de acogerse al criterio de caja, con un solo requisito, que si lo hacen, deben hacerlo al menos para 3 ejercicios consecutivos. Vale, esa es la condición. Elementos patrimoniales afectos. Bueno, un poco fundamentalmente el despacho, si lo tienes en propiedad y alguna otra, bueno, los bienes al servicio económico del personal, pero la importancia sobre todo de estos bienes es qué ocurre el ejercicio en que o bien los compras o bien los vendes, bueno, los enajenas de cualquier otra manera. Vale. Esto tiene consecuencias fiscales que en principio se deberían producir en ese ejercicio, pero claro, eso generaría una distorsión, por eso está regulado este tema. Vale. Finalmente, por acabar con un poco esta parte, ¿cuál es la diferencia entre retención y pago fraccionado? Que yo creo que... Los dos debemos considerarlos como pagos a cuenta, es decir, un pago que yo le hago a la administración tributaria a cuenta de la liquidación final que luego haré sobre el impuesto. Todo el mundo, todos los que trabajan por cuenta ajena, conocen las retenciones porque se las practican en la nómina. Exacto. Entonces, en el caso de los profesionales por cuenta propia, como no tienen una nómina en la que autopracticarse retenciones, lo que hacen se hacen dos cosas. Primera, están las llamadas retenciones, que son las que le hacen profesionales y personas jurídicas a los abogados cuando estos les han facturado, es decir, eso las hacen otras personas, y luego están los pagos a cuenta propiamente dicho, los pagos fraccionados, ¿vale? Que son los que hace el abogado a favor de la agencia tributaria, en función de sus ingresos. Vale, bueno, yo creo que con respecto a esto, que por cierto nos he ido pasando la presentación, pero bueno, os la tenéis colgada para que la veáis en cualquier momento. Pasamos a la parte del impuesto sobre el valor añadido, que como tributo común a los profesionales individuales y colectivos.
Como antes hemos estado comentando, los abogados individuales por cuenta propia y los que ejercen a través de una sociedad tienen en común que tienen que hacer frente al pago de este impuesto, del IVA. ¿Qué grava exactamente? O sea, ¿cuál sería el hecho imponible? La prestación de un servicio. La prestación de un servicio por un profesional, por un, o por una empresa, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental es que se trata de un impuesto indirecto, es decir, es un impuesto que, a diferencia del IRPF que decíamos antes, que iba ligado a la persona, al contribuyente, este no, este se puede imputar a otra persona, ¿vale? Entonces se puede trasladar a otra persona, ¿vale? Y es más, lo que grava es el servicio, no al contribuyente, o sea, no está asociado al contribuyente, sino a la prestación del servicio. Esa es la diferencia. Entonces, las actividades que están sujetas, ¿vale?, serían prestaciones de bienes y servicios siempre y cuando reúnan una doble condición. La primera, deben ser a título oneroso, es decir, se tienen que cobrar por ellas, lógicamente, si no tiene ningún sentido. Y la segunda, que tanto si son habituales como si son ocasionales, deben desempeñarse en el marco de tu ejercicio profesional. Es decir, debe ser, esto es a lo que te dedicas. Por lo tanto, facturas en ese concepto. ¿Y cuáles no estarían sujetos a este impuesto? Vale, si hay alguno. Sí, no, sí, no estaría sujeto al IVA, mira, ni la transmisión de la totalidad del patrimonio afecto a la actividad, ¿vale?, ni la transmisión total o parcial del patrimonio afecto a la actividad cuando esta transmisión se produce mortis causa y es para continuar con la misma actividad que se estaba desarrollando. Los honorarios del turno de oficio para aquellos abogados que presten este servicio tampoco, y los servicios prestados por trabajadores dependientes, los trabajadores por cuenta ajena o los funcionarios al servicio de la administración pública, pues evidentemente sus servicios no están sujetos a IVA. ¿Y algún servicio exento? Alguno. En relación con los abogados, habría que tener en cuenta pues, las segundas transmisiones del inmueble que utiliza como despacho, que irían sujetas a otro tributo, y las importaciones de bienes que luego deben figurar como prueba en algún procedimiento, en algún procedimiento judicial. Vale, otra de las preguntas clave, que también nos preguntáis mucho, ¿cuándo se devenga este impuesto? En general, pues un poco como el IRPF, ¿no?, cuando nace la obligación de pagar. ¿Cuándo sería? Pues cuando concluye el asunto y el abogado emite la factura. En principio, ese sería el criterio. No obstante, en el caso de los abogados hay una forma de pago de honorarios que es muy común, está muy generalizada, que son las llamadas provisiones de fondos, ¿no? Entonces, en relación a la provisión de fondos habría que hacer la distinción. Si la provisión de fondos es un adelanto sobre los honorarios totales que se le van a abonar al abogado, entonces sí está sujeta a IVA. Pero, sin embargo, si se le realiza una provisión de fondos, que también es común en determinados procedimientos, para que el abogado asuma determinados gastos en nombre de su cliente, en ese caso no. Vale. ¿Algo más que tenga que tener en cuenta el abogado sobre este tributo? ¿Base imponible? La base imponible es el importe total del servicio prestado. Es decir, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto pone la factura? Tanto. Pues esto es la base. Sobre esta base se aplica un tipo del 21% que además el abogado debe repercutir íntegramente sobre el cliente. Es decir, lo incluye en la factura sobre el importe total de sus honorarios. Vale. Debe liquidarlo trimestralmente y además lo que puede también es deducirse el IVA que él a su vez haya pagado como consumidor, siempre y cuando esté relacionado con la actividad. Es decir, ¿vale? Lo que llaman el IVA soportado. Hay algo que escuchamos muchas veces que es el criterio de caja. ¿Se puede utilizar en la liquidación de este impuesto? Sí, desde hace poco. Es decir, lo de la posibilidad de utilizar el criterio de caja en el IVA es una consecuencia de la crisis, en realidad. Es decir, que generó una situación en la que muchos profesionales emitían facturas por las cuales debían pagar el IVA, pero luego no las cobraban. ¿Vale? Entonces se permitió, en determinados casos, acogerse a esta posibilidad, siempre y cuando tuviera un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros, o bien no tuviera ningún pagador en efectivo por importe mayor de 100.000 euros en un ejercicio. ¿Vale? Perfecto. Bueno, esta es una de las fórmulas que hemos visto, pero indudablemente los abogados también pueden optar por el ejercicio colectivo de la abogacía y vamos a hablar de su trascendencia fiscal, lógicamente.
¿cuáles serían a priori las ventajas de ejercer de una manera colectiva? Incluso antes de entrar en la parte fiscal, realmente también el ejercicio colectivo, Sí. es decir, el ejercicio a través de personas jurídicas ya tiene sus propias ventajas, como pues, la reducción de gastos, es decir, el hecho de poder compartir gastos, poder ofrecer una mayor especialización e incluso un servicio integral al disponer, digamos, de más especialistas, Sí. que digamos que conformarían un todo. Y luego también está el límite de responsabilidad. El límite de responsabilidad en las personas jurídicas significa que los socios de las personas, en principio, no deben responder con su patrimonio personal de las deudas de la empresa. Digo en principio porque, evidentemente, si las operaciones con una sociedad se hacen específicamente en fraude de tus acreedores, lógicamente esto no sería así, ¿no? Existe ahí, además es una línea jurisprudencial muy consolidada. Vale. Una cuestión, ¿tiene trascendencia fiscal ejercer la abogacía a través de una sociedad mercantil? Sí, efectivamente. Evidentemente las sociedades no pagan IRPF, es un impuesto personal, es un impuesto asociado a la persona, y pagan pues, el impuesto de sociedades, están sujetas al impuesto de sociedades. ¿Vale? Entonces el hecho imponible del impuesto de sociedades sería el mismo que hemos hablado antes, es decir, la obtención de una renta, pero en este caso por una persona jurídica. Y con la particularidad de que viene minorada por los beneficios, o sea, por los resultados negativos de ejercicios anteriores, en determinadas condiciones. Pero es verdad que cuando obtienes beneficios, si has venido obteniendo pérdidas en los años anteriores, ¿Sí? tú puedes establecer cierta compensación. Vale. Esto yo creo que es bastante interesante. Sí, luego por lo demás se calcula pues muy parecido a lo que hemos comentado antes del IRPF. Método de estimación directa, es decir, documental, y luego pues los gastos, mismo criterio, que estén justificados, que estén contabilizados y que estén relacionados con los ingresos obtenidos por la sociedad. Vale, un poco relacionado con lo que te preguntaba anteriormente, ¿qué gastos no se podrían reducir en ningún caso? Aquí sí que hay gastos específicos que están excluidos, ¿no? Es decir, serían la retribución por los fondos propios, es decir, pues el reparto de dividendos de las acciones, o las dietas por asistencia a las juntas, etcétera. La propia cuota del impuesto. Evidentemente. Las multas, sanciones, luego también las donaciones y cualquier otra liberalidad. Y tampoco las aportaciones a los planes de pensiones personales de los socios. Sin embargo, sí se pueden deducir las realizadas por un promotor de un plan de empresa en favor del personal. Vale. ¿Tipo impositivo de este impuesto? Hay un tipo general, que es del 25% de la renta obtenida calculada en los términos en los que nosotros estábamos hablando antes. Sin embargo, existe también un tipo reducido. Este tipo reducido tributan, de una parte, las empresas de tamaño reducido, ¿vale? que son aquellas cuya cifra de negocio sea inferior a 10 millones de euros. ¿Vale? Y luego también las de reciente creación, siempre y cuando reúnan también otra serie de requisitos, ¿no? Requisitos fundamentalmente destinados a evitar el fraude. Es decir, que pues eso, que tengo una actividad y ¿qué hago? Pues quito esta sociedad, constituyo una sociedad nueva para hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Evidentemente esto no es así. Las de reducido tamaño además tienen, aparte de la posibilidad de tributar a tipo reducido, tienen otro tipo de ventajas fiscales en relación con la amortización de los bienes, en relación con los bienes adquiridos con renting, y luego también una particularidad en relación con los créditos incobrables, es decir, las deudas de las cuales la sociedad es acreedora, aunque sabe que no las va a cobrar, porque el deudor es insolvente. Vale. En este impuesto, ¿habría que hacer pagos a cuenta de la liquidación final? Sí. Sí, habría que hacer concretamente un pago fraccionado del 18%. Entonces, para saber la base sobre la cual se aplica este pago fraccionado, ¿vale? El cálculo es la cuota íntegra del último periodo impositivo. Bueno, hay unos impuestos que es verdad que pensábamos contarlos si teníamos tiempo, vemos que tenemos un poquito de tiempo aún. Yo creo que vamos bien, ¿no? Sí, por eso yo creo que lo vamos a contar, porque Perfecto. Si no así, es verdad que no tiene una escasa trascendencia, pero sí que es importante que los conozcáis. ¿Qué serían?
pues los que veis en la transparencia, que es el impuesto de actividades económicas y de transmisiones patrimoniales. Vale, a ver, sí que es verdad que ¿por qué decimos que tiene poca trascendencia? Bueno, por motivos distintos. En el caso del impuesto de actividades económicas, básicamente porque es un tributo que tiene muchas exenciones. Entonces, llega un momento, lo pagan solo determinados contribuyentes, ¿no? Entonces, pues ha perdido importancia solamente económica, como luego veremos. Es decir, están exentos pues cualquiera que inicie una actividad en territorio español durante 2 años, están exentas todas las personas físicas. Es decir, ya de entrada cualquier abogado que ejerza por cuenta propia y que no haya optado por la forma colectiva está exenta. En cualquier caso, ¿se tiene que dar de alta en el impuesto de actividades económicas cuando vaya a iniciar su actividad? No en el impuesto. O sea, realmente, luego también están exentos cualquiera que tenga una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros. Pero realmente la trascendencia real quizás es la parte informativa, ¿no? En esto pasa un poco como con el impuesto de patrimonio. Sí. El impuesto de patrimonio no es un impuesto, digamos, económicamente que pese mucho la cesta de los impuestos, pero bueno, tiene, sobre todo, yo creo que no debía ser un impuesto provisional, decían, pero o sea, yo creo que lo conservan por la información que se obtiene a través de las declaraciones. Bueno, pues con esto pasa lo mismo, es decir, existe un censo de actividades económicas cuya inscripción sí es obligatoria, ¿vale? Que sirve para acreditar esa actividad, pero no te sujeta a tributar en el impuesto, Y luego, por otra parte, tenemos transmisiones patrimoniales. Transmisiones patrimoniales tampoco es especialmente trascendente, pero no por los motivos que decíamos antes, sino porque hay pocos casos en la actividad ordinaria de un abogado en los que resulte de aplicación. Lo habitual serían las segundas y posteriores transmisiones pues, de los inmuebles afectos a la actividad. En principio esa sería la trascendencia. Vale, bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro lo que son, bueno, sobre todo ciñéndonos un poco a lo que es el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades, que yo creo que es lo importante y lo que queríamos explicaros en el día de hoy. Evidentemente se puede entrar mucho más en detalle, porque esto es una materia que bueno, pues se presta, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Tampoco queríamos aburriros y detallaros las cosas que considerábamos que eran más importantes para vosotros. Y bueno, como siempre os adelanto cuál va a ser la siguiente sesión. Es cierto que ya no nos vamos a ver hasta después de verano, porque bueno, pues nos vamos de vacaciones todos. Tendrá lugar el 12 de septiembre a las 5 de la tarde, como están siendo todas estas sesiones, que coinciden los jueves a las 5. Tratamiento de datos en un despacho, RGPD. Yo creo que esto nos suena a todos lo hemos sufrido además de una forma u otra. Me hace sentir bien, porque igual la mía no es la más aburrida. Claro, lo que pasa es que es cierto que con respecto al tema de los abogados, mucha gente está muy inquieta. No, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante para el ejercicio, pero efectivamente también es una normativa, pues eso, muy árida, Sí. Vamos a tener la suerte de que nos va a acompañar Natalia Núñez, que es nuestra compañera de cumplimiento y que lo explica de verdad de una manera que se va a entender perfectamente, que no nos vamos a asustar nada, que vamos a entender, bueno, pues lo que era la antigua LOPD y las cosas que han cambiado y bueno, sobre todo en un despacho de abogados que el miedo inicial es, bueno, pues tengo los datos de todos mis clientes, qué tengo que hacer o qué pasa si se filtra algún dato, etcétera. Bueno, todo esto nos lo va a explicar... El régimen de sanciones. Exactamente, el régimen de sanciones que ha subido sustancialmente y sobre todo eso, tomar conciencia de las obligaciones que afectan al despacho en esta materia. Así que nada, nos despedimos hasta después de verano. Muchas gracias por acompañarme, Jorge. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias y nos vemos el jueves 12 de septiembre. Muchas gracias.